Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Aquí estamos un día más en Uno Dinoy, en un especial del Mundial, ¿no? Que nos quedaban algunos grupos por repasar. Sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo especial. Como bien ha introducido Diego, vamos a tocar otros grupos y en este caso nos va a tocar del grupo E a la H. Y en especial importancia a este episodio, ¿verdad? Porque tenemos a nuestra selección como último plato para hoy, el grupo H. Y bueno, donde indagaremos un poquito más, yo creo, en qué podemos esperar y qué no de este grupo, que para muchos, pues hombre, ver a Cabo Verde ahí pues siempre te genera un poco de duda, que es nuestro primer partido, Arabia Saudí, ¿cómo lo hará? Mm. Y todo el mundo está muy centrado en Portugal, en Uruguay. Mm. Y bueno, pues que no tenemos que tenerlas todas con nosotros, que un mundial es un mundial y que puede pasar lo que sea. Efectivamente. Pues nada, vamos a empezar, ¿no? Empezamos con el Vamos a por grupo ello. E. Venga. Venga, pues el grupo E además lo vamos a empezar fuerte porque la primera selección que vamos a repasar es nada más y nada menos que Alemania. Es decir, tricampeona del mundo y una de las candidatas siempre, aunque es verdad que este mundial, esta edición, lleva una selección quizás en términos medio inferior o como mínimo más inexperta, ¿no? Porque ha apostado también por juventud el bueno de Julian Nagelsmann, que es el seleccionador alemán. Sí, verdad, lleva una buena mezcla. Es verdad que yo creo que hay que remarcar que se ha lesionado uno de los jóvenes más prometedores que ha salido en el último año, que es Lennart Karl, Sí, que ha la sido gran una pena ausencia, porque tenía muchas ganas de verle, muchas, sin muchas. duda. Pero bueno, hay cositas interesantes y también esa mezcla de eso, de experiencia versus juventud, partiendo de la base que recuperaba a alguien como Manuel Neuer, por ejemplo. Sí, que parecía que ya no iba a contar para el Mundial y iba a ser uno de los jugadores más veteranos, ¿no? Con esos 40 años, aunque ya esa cifra de los porteros lo estamos acostumbrados a verla, pero sí, sí, ahí está el bueno de Manuel Neuer. Totalmente. La Pues otra muy gran bien. ausencia es Serge Gnabry, ¿eh? Ya que Sí, hemos empezado por ausencias, Gnabry sí, también sí. lo perdemos para este Mundial, que otro gran jugador no termina de explotar, prometía mucho en sus inicios, no termina de explotar, pero bueno, desde luego calidad por la banda. Nabri nos deleitaba siempre, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, aún así, viendo el plantel como tal, dices, ojo, que muchas las tienen pues, del recuerdo de todas las competiciones pasadas. Es verdad que ya en el Mundial anterior no hizo mal papel, pero no llegó a ser esa, digamos, efectividad barra, iba a decir, excelencia, ¿no? Que nos tenía acostumbrados ya en el pasado y tal, hasta que de repente pues hubo ese cambio generacional y todo fue un poquito a peor. Mm. Eh, Viendo el plantel como tal, pues hombre, sale un 11 muy competitivo, pero es que también lo que tiene en el banquillo es muy competitivo, así que nadie Eh, dé por menos favorita a esta Alemania porque tiene mucho que hablar. Pues Muy si te parece, interesante. Mm. podemos darle un repasito de qué te parecen los puntos fuertes, puntos débiles de esta selección, dónde puedes ver un poco de interés o un Ujú. foco incluso de interés en, como hicimos en los otros grupos, ¿no? Un poco jugadores que podemos seguir y que puedas decir, ostras, ojito con Ujú. este que puede dar que hablar, ¿no? O nos puede entretener. Sí, claro, como siempre. Una de las cosas que llama la atención de esta Alemania, vamos a hablar ahora de los que sí que están, es que tiene muchísimo jugador todavía en Liga Nacional, jugando en la Bundesliga. Es una marca típica de los alemanes. Es verdad que la Bundesliga la situamos como una de las tres grandes del mundo, pero quizá todavía la vemos un poquito a distancia de la Premier y de la Liga Española. Y sin embargo, los jugadores que sacan siempre tienen un nivel competitivo muy alto. Es verdad que mucho viene de Bayern de Múnich, otras veces del Borussia Dortmund, que son los grandes generadores. Así que así te cuento, Juan, que los que he puesto como estrellas un poco a destacar de esta Alemania, pues evidentemente Manuel Neuer, por su jerarquía, su veteranía, que liderará el grupo sin ninguna duda. He destacado a Joshua Kimmich, que ya es un auténtico veterano,
en esta Alemania, desde ese Mundial de 2006 en el que empezaba a aparecer con Lan. Y, y, por supuesto a Jamal Musiala. Esos son los tres grandes nombres, yo creo, que todo el mundo reconocería rápido viendo Alemania. Ahora, si quieres que bajemos un poquito al escalón anterior, donde tenemos jugadorazos también y que son muy reconocibles, pues desde Antonio Rüdiger, Paulovic, el 22añero del Bayern de Múnich, que A cuidado, ese que le he puesto hablábamos como de jugador a seguir yo, al seguir, porque, ojo, el temporadón que se ha marcado que se ha este tío. marcado, sí, Florian Wirtz, que vamos a decir de Florian Wirtz. No termina de explotar en el Liverpool este jugador, pero madre mía, la promesa que es y lo que nos tiene que dar todavía, ¿verdad? Kai Havertz, finalista de la Champions con el Arsenal, Leroy Sané, muchos conocidos, ¿no? Y yo añadiría pues a todos estos Jonathan Tah o Nico Slotterberg, ¿no? Del Borussia Dortmund, que también un carrilero izquierdo, lateral, puede adaptarse a muchas posiciones. Muy interesante de ver. Pues sí, yo coincido bastante contigo. También cabe, a mí me gusta destacar también quién puede ser un poco la sorpresa. Empezando por ahí, ya que has terminado por esos nombres. Ya que no está Carl, que me hubiera gustado mucho verle, como ya he dicho, ojo con el, el del nombre casi difícil de pronunciar, Ouedraogo, del Leipzig, el RB Pues Leipzig, de nuevo, sí, señor, del Leipzig. ¿vale? Entonces, recomiendo a los oyentes que ojalá tenga minutos, porque es un jugador muy, muy interesante. En Le ponemos cuanto la a la matrícula. selección, sí, sí, cógesela, cógesela. En cuanto a la selección alemana, pues yo veo que puede jugar un poco por los últimos partidos que le he ido viendo, pues con una presión alta, una profundidad, digamos, más ofensiva. También va a depender mucho, para mi gusto, dónde vaya a jugar Kimmich. Como Sí, sabemos, pues Kimmich puede jugar tanto de lateral como de mediocentro, pero claro, de mediocentro también traes a bastantes, pero no un perfil creador, porque claro, se te ha ido Toni Kroos, que es lo mismo que le está pasando un poco al Madrid, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que va a depender un poco de cómo gestiona ese papel con el bono Kimmich. de Kimmich. Sí. Qué Porque jugador, Joshua Kimmich, ¿eh? sí, la verdad es que sí. ¿Y qué pie? Sí. Entonces, para ponerle un pero a la selección alemana, pues yo te diría que si pierde esa presión arriba, si vamos con la presión arriba, pueden pasarlo mal por el hecho de que tienen jugadores ofensivos demasiado ofensivos. Porque Sí. yo veo a esta Alemania pues alineando a Wirtz, a Musiala. Si tiene minutos o Draogo, pues perfecto. Tienes un 9, puede ser Kai Havertz, que Kai Havertz es un currante como la copa de un pino, pero claro, no puede estar en todos los lados. Sí. Entonces ya como juntes eso con Kimmich, puro talento ahí en el medio centro, los laterales van a quedar un poco desprotegidos y creo que no son el punto fuerte de esta Alemania. Pero bueno, lejos de eso, a mí me apetece mucho ver a esta selección, ver Sí. también cómo llegan los nueves, porque es verdad que Kai Havertz ha tenido una temporada muy difícil, pero ha terminado bien. Luego tienen a Niklas Füllkrug, ex del Dortmund, nos suena de la Champions. Pero no, yo no veo que esta Alemania tenga ese 9 como antaño, podías decir, tengo un Klose que me va a marcar mínimo 6 goles. Tengo un Podolski que me va a marcar mínimo otros 6 goles. Y en el banquillo tengo un Mario Gómez que cada vez que sale me las va a enchufar. Veo que eso es lo que le falta. Veremos a ver cómo gestiona esa parte, cómo llega Havertz, pero bueno, Sí, creo que prácticamente sé puede que ser un tiene poco que así. cumplir. El que tiene que cumplir esa función, ¿no? Porque Maximilian Baer y Woltemade, pues bueno, todavía 23, 24 añitos cada uno, están todavía por abrir, ¿no? Haciendo buenos Sí. resultados en sus equipos, pero
pero tenemos todavía que medirles en una gran competición como esta. Sin embargo, Kai Havertz pues ya nos ha demostrado mucho. Yo coincido contigo, es una selección que puede terminar siendo vulnerable y que se entienda bien. No estamos hablando de que la calidad defensiva no sea suficiente. Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, dos centrales experimentadísimos y muy a prueba, ¿no? Ya están muy espoleados. Pero es que ese es el problema, ¿no? ¿Cuánta ayuda van a tener en esos repliegues si perdemos Exacto. balón o si tenemos ahí la ofensiva del equipo contrario es muy potente? Así que ese es el gran problema de Alemania, yo estoy de acuerdo contigo. Una Alemania de 870 millones de euros, ¿eh? Vale el equipo. Es decir, Sí, que sí, es que luego aquí ya no empezamos a subir rangos. En el empezamos a anterior, pues sí, subir. estaba Brasil y tal, pero es que esto empieza fuerte. Empieza fuerte y no es de las que más vale del Mundial, No, lo cual demuestra que estamos en ese nivel de poderío, ¿no? Ahí como en el escalón anterior a las grandes favoritas puede estar Alemania, sin nunca descartarla, porque Alemania, como exacto. decía aquella portada inglesa, ¿no? El fútbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania, ¿no? Sí, 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 Bueno, es no. así. O sea, ¿cuántas veces ha pasado que, bueno, es que es el peor Bayern de la historia, semifinales de Champions mínimo? Sí, sí, sí. Pues esto El es igual. gen competitivo en la mancha siempre está Esto es asegurado, igual. ¿verdad? Muy bien, pues venga, vamos a pasar si quieres por los otros rivales del grupo, un poquito más deprisa que con Alemania, que es la gran favorita a ganarlo. Venga. Pero pues pasamos por Curazao, que aunque pasemos rápido le damos ahí algún minutillo, ¿no? Una selección novísima en el Mundial, de las que debutan, de los países más pequeños, antigua colonia, ahí en el Caribe. Y bueno, bastantes jugadores en Europa, ¿eh? Más de la mitad del equipo está, de los 26 juegan en Europa, es decir, que tampoco nos confiemos con una Curazao que probablemente le cueste clasificarse para las eliminatorias finales, pero tiene experiencia competitiva, aunque sean desconocidos para nosotros. ¿Algún jugador que te haya llamado la atención de Curazao? Pues a ver, yo te diría que, bueno, aquí también coinciden, me parece, que juegan dos hermanos, que son los Vacuna. Sí, sí, sí. Están alineados los dos, entonces eso, bueno, pues siempre es bonito ver. Tenemos en este mundial mucho hermanos en este tipo de países, ¿no? Pero también enfrentados, porque cogen selecciones diferentes y es muy, Mm. es guay de ver porque al final, mm, pues hombre, no deja de ser un enfrentamiento familiar que dices, ¿y por qué uno está aquí y otro está allá? Bueno, cosas del fútbol, del mundo en el que vivimos y ya está. Del Pero sí, colonialismo del siglo XIX, que todavía está por ahí presente en esas pero cosas. sí de Curazao, por decirte un jugador, pues a lo mejor Comenencia puede ser algo. O sea, he visto dos partidos de Curazao y no enteros. O sea, lo admito y a todos mis oyentes no, pues, no tengo tanto, tanto tiempo, Creo pero sí que por nadie te lo va a echar en algún, cara, Juan. por algún resumen también, pues al final gracias a las tecnologías hoy tenemos resúmenes súper buenos de highlights y de cosas que te hacen ver un poco la técnica, aunque sea, o lo que pueda tener un futbolista, ¿no? Ujú, Eh, Como jugadores insignias, pues a lo mejor es Leandro de los hermanos Bakunan ujú. y un poco Chong. Chong es de Luton Town. Sí, 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 Y es sí, verdad sí. que luego, como decías, pues sí, a mí me sorprendió viendo el plantel la cantidad de, entiéndanse, cantidad por jugadores que juegan en Europa, principalmente en Holanda. Y bueno, tiene laterales y volantes muy físicos y sobre todo que yo le doy un valor añadido a este tipo de selecciones, que es que ha venido sin nada que perder. Pero Mm. nada. Recuerdo aquella Islandia en que de repente aparece en una Eurocopa y el primer partido marca 3, no sé si fue a Portugal, que luego Portugal gana la Eurocopa. Pero claro, el primer partido, zasca. Pues Curazao puede tener eso. Que, oye, no me juego nada, ojo, como te meta un gol a balón parado o un rechace, lo que sea, méteme tú dos. A ver si eres capaz. Está claro. Sí, Entonces, sí, no, bueno, yo me son quedo con eso. selecciones. Me quedo con un poco de interés de verle, de ver qué nos ofrece a los espectadores y un poco por eso, con no tener presión ninguna, pues que puede pegar algún sustillo ahí. Ujú.
Yo te voy a añadir a Armando Obispo, que juega en el PSV Eindhoven, como tú decías, muchos jugadores en la liga neerlandesa. Por una razón, es que Curazao no es un país completamente independiente, todavía es medio colonia neerlandesa, formaba parte de las Antillas holandesas y tiene un poco pues ese vínculo, ¿no? Probablemente mucho jugador nacido aquí en Curazao pues tenga preferencia y no ocupe puesto de extranjero en estos equipos neerlandeses y tienen esa peculiaridad, ¿no? Y esa es la razón un poco de ser. De hecho, el seleccionador es Dick Advocat, el neerlandés, conocido por todos, famoso y muy experto en mundiales, o sea que tiene una selección con la que no hay que confiarse. Eso es. Venga, le damos a Costa de Marfil, que esta sí que tiene más cositas, ¿no? Venga, pues Costa de Marfil. Para mí, creo que es una selección que desde que la sigo es muy, pero que muy correosa. Tiene una potencia física brutal, extremos, centrales, fuertes, que van al choque, que son rápidos. No te puedes confiar para nada de este tipo de selección y de jugadores. Antes nos maravillaban con un tal Didier Drogba, que comenzó un poco la Mm, andadura de estas selecciones en los mundiales y demás, sí. pero bueno, es que tienen cositas. Como punto así negativo, veo que empiezan los partidos muy bien, pero les cuesta. Les cuesta manejar los tiempos, debido a que es puramente físico, les cuesta llegar al final, hay un posible desorden al final, sobre todo a partir del minuto 70 veo mucho desorden, cuando empiezan los cambios y demás, pero bueno, yo creo que puede dar un buen papel. Por nombres, pues tiene muchos que juegan en ligas europeas o en clubes de fuera, pero que son de bastante nivel. Eh, a ver, no sé si decir como jugador insignia como tal, pero al final tenemos a Kessie, tenemos a Pepe en la Liga Española. Ujú. Eh, puedo destacar a lo mejor no sé si decirte Diomandé, que a mí Sí, me gusta mucho, Diomandé y Pepe pero, para mí eran las estrellas, subjetivo pero bueno, completamente, yo le he pero metido como jugador a seguir. Y sí. luego tenemos al Diablito Amad Diallo también, del Mm, Manchester United. O sea, que tiene muchas, muchas cositas. sí, Entonces, sí. no lo descartemos porque no, porque es que pues, la podemos liar como lo descartemos. Sí, no, desde luego. Yo aquí te añado muy pocos nombres, casi los has dicho tú todos. Evan Endika, de la Roma, el central izquierdo. Kosunu, del Atalanta, también interesante por ver. Y ratifico lo que has dicho tú. Hasta 23 jugadores de la selección juegan en Europa. Es decir, que nivel competitivo tienen. Y además, como tú bien decías, es una selección futbolísticamente muy africana y parece una redundancia porque es Costa de Marfil, pero esas Sí, características son típicas de las selecciones africanas, ¿verdad? Primera mitad no te vas en el uno contra uno de nadie, físicamente por arriba muy potentes, en carrera y en velocidad tienes poco que hacer hasta que empieza el desorden. Y hay un momento que tácticamente el exacto. Ahí equipo se ya, cae. Sí, es cierto. Bueno, muy interesante a ver cómo compite esta Costa de Marfil, con nombres conocidos, pero también un bloque muy, muy peleagudo. Una Costa de Marfil que vale 375 millones de euros, es decir, que ya empiezan a tener jugadores muy revalorizados, que explican también por qué estos jugadores están en las ligas europeas y en equipos de primer nivel, como decías tú, el United, tenemos Sporting de Lisboa por aquí, Mónaco, Roma, Atalanta, es decir, clubes muy contrastados que compiten en Europa todos los años. Y podríamos destacar también a Sebastián Aller, ¿no? Del Club Deportivo Leganés, ya que vas con el así, polo, ahí vamos a hacer un poco de patria del Lega. total. Así que, bueno, vamos a ver esta Costa de Marfil, que yo creo que es candidata a clasificarse para los 16avos. ¿Vale? Terminamos el grupo E con Ecuador, Pues otra muy bien. selección muy, muy Ecuador, si interesante. te acuerdas de nuestra primera charla, yo la puse como selección a seguir. Creo que tiene una selección prometedora. Tiene alguno todavía de estos de antaño que parece que no se va a jubilar nunca, pero,
Veteranísimos. Sí, pero yo creo que es que tiene muy buena plantilla. Lleva muy buena plantilla y puede ser una de las sorpresas del Mundial, de verdad lo creo. Mm. No tienen muy buena defensa, tienen buen mediocentro, son rocosos, pero a la vez tienen algún destello de calidad que no es pequeño. No sé, o sea, es una selección que a mí me apetece mucho, me va a dar mucho que hablar y yo lo que pondría un poco en duda es la ultra dependencia que tienen en el gol por Ener Valencia, que al final es uno de los veteranos. Sí. Pero, pues, repasando así jugadores, eh, como tal te diría que los más así a lo mejor sonantes, ¿no? Pues es Moise Caicedo, que es un Sí. espectáculo, Una de medio las centro del estrellas, Chelsea. si no la estrella del equipo, sí. Exacto. No arrancó bien en el Chelsea, es verdad, pero es una maravilla, todo hay que decirlo. También tienen a otro del Chelsea, que esto anotamos como jugador a seguir, por lo menos por mi parte, que es Páez, Kendry Sí. Páez. Muy, muy interesante este chaval, ¿eh? 19 añitos, zurdo del Chelsea, ya vale 30 millones de euros. Y este chico promete. Exacto. Y pues bueno, qué decir de la defensa, que tenemos por un lado a William Pacho y a otro Hincapié, Sí, que no es nada mal. Hablábamos en el anterior episodio de la defensa de Brasil, pero es que estos dos han estado en la final de la Champions los dos sí, sí, y sí. haciendo un No, muy buen papel. Y ya que me tirabas el guante, te recojo el guante y en 2024 tenemos a Porozo, que ahora juega en el Tijuana, vino cedido al Leganés, pero bueno, defensa central, que militó también en este club. Pero bueno, lejos de eso. sí, bueno, vamos a destacarlo, sí, sí, sí. Y para mí la gran Escucha, incógnita, el Leganés puede ser de los clubes de segunda de España que más jugadores aporten al Mundial, ¿eh? Tal y como vamos, sí, a este paso. Hombre, también es verdad increíble. que desde que subió incluso a primera, ¿no? Pues al final fichas tenía pocas y ha sido todo pues mucho cedido, mucha prueba. Incluso es que ha pasado por ahí, es que Snesiri ha pasado por ahí. Claro, claro, no, no, que el Entonces, bueno, pues Leganés. al final se lleva lo que se lleva. Y luego mi única duda para el seleccionador es ¿qué vas a hacer con Piero Hincapié y con Estupiñán? ¿Vas a apostar por Estupiñán o vas a poner a Hincapié para cerrar más la banda en lugar de tanto ataque como Estupiñán? Esa es la duda que le puedo poner a día de hoy. Sí, es una incertidumbre. Además, Pervis Estupiñán, archiconocido por todos de la Liga Española, ahora en el Brighton and Hove Albion y bueno, pues con una experiencia competitiva muy alta ya, ¿no? Con sus 28 años está probablemente en el cenit de su carrera. Sí, Así que vamos a ver, porque claro, el otro es Piero Hincapié, que no es poco. exacto. 295 millones vale esta Ecuador, Y en que, que aumento, va, yo creo. que va a dar guerra. Sí, sí, sí. Bueno, como cerramos el grupo E, en la previsión de clasificación, yo creo que ponemos a Alemania primera seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Y la segunda posición, pues yo creo que entre Costa de Marfil y Ecuador se la van a dirimir. Exacto. Yo creo que va a ser. Me Cuidadito, voy a porque a lo decantar por mejor, Ecuador. por Pero. Ecuador, ¿no? Pues Sí, cuidadito con el tercero, que a lo mejor no es tercero y es cuarto y se mete Curazao. Ahí es donde tienen que andarse con ojo. sí, El grupo empieza, partido inaugural, con una Alemania-Curazao en Houston, Texas. Esa primera jornada tenemos también un Costa de Marfil-Ecuador. La selección alemana se enfrentará luego a Costa de Marfil en su segundo partido, mientras Ecuador recibe a Curazao. Y Alemania acabará con Ecuador, el Ecuador-Alemania de la última jornada, jugándose las habichuelas, cuidadito, que sí. puede Y a lo ser mejor las muy, habichuelas muy por interesante. abajo es el otro. Así Y a lo que. mejor, sí, sí. Y Ojo. Costa de Marfil jugándose clasificarse con Curazao Ojo y con vamos esa a ver última jornada, ¿eh? cómo vende la derrota Curazao, si es que preveemos que va a salir derrotado. Pues nada, estupendo, grupo R repasado, pues avanzamos y nos vamos al grupo F. Muy bien, que también tenemos muchas cositas en el grupo Muchas F. cositas, y claro, y es que el grupo F empieza con Países Bajos, la Exacto. mal conocida Holanda por todo el mundo, Países Bajos, que, ¿qué vamos a A mí me decir? sigue costando.
decir Decir Países Bajos. Países Yo lo Bajos, siento ¿no? mucho, voy a soltar Holanda todo el rato. Muy bien. Yo no lo he vivido, pero todo el mundo me hablaba de la Holanda de Cruyff. Cruyff, Pues sí, a sí. mí se me queda Holanda y lo siento mucho, pero si suelto Holanda, pues ya está. No pasa nada. Yo creo que no tenemos todavía tanto éxito como para que nos escuchen en Holanda o Países Bajos. No Así creo. que esos son los que se ofenderían. Bueno, en concreto los holandeses no. Probablemente los de las otras regiones serían los que saldrían un poco más enfadados. Sí. Pero como nos escuchan en España y nosotros estamos aquí para divertirnos, no vamos a ser tan puristas. Así que podemos decir Holanda. Cuidado, que al revés que Alemania, en Holanda, en Países Bajos, solo hay 2 jugadores que militan en la liga holandesa. Sí, también yo creo que tienen mucho más cartel. No sé si de la liga holandesa tenemos a Til, me parece, del PSV, Sí, y a ¿verdad? Berghuis, del Ajax, Y a Bergos del Ajax. y ya está. Y no ha ido Kerr Smith. Perdón, es Bélgica, ¿verdad? ¿O es Sí, Holanda? sí, sí. Es No, Bélgica. es Bélgica, sí. Vale, por si acaso. Pero sí, yo creo que esos dos, pues bueno, pues a ver de qué son capaces, pero para, yo creo, tener en la recámara siempre viene bien. Til viene de hacer una buena temporada, a Berghuis no le he seguido tanto, es verdad que el Ajax pues, tampoco ha estado muy lúcido. Pero Mm, bueno, ¿qué destacar de esta Países Bajos? Pues yo creo que lo que destacaría en un principio es que tiene muy buena defensa. sin duda. Es Casi verdad que todas las tenemos estrellas la ahí. duda, ¿no? De Timber, a ver qué pasa con él, porque está ahí que si se queda fuera, que si no, por una última lesión, Mm, que claro, te puede cambiar los planes de un lateral o no, porque yo creo que Denzel Dumfries a lo mejor iba a ir para la banda izquierda, pero ahora con esta nueva situación, pues será el que ocupe la banda derecha y a lo mejor mete a Mickey Van de Ven o a lo mejor mete a un centrocampista por la izquierda, ya veremos, a ver cómo lo gestiona Ronald Koeman. Y bueno, pues centrales muy poderosos, ¿no? Con Ake y con Van Dijk principalmente. Eh, Centrocampistas, yo creo que muy buena jornada de centrocampistas. Al final tienen A mí me gusta mucho Marten de Roon, por ejemplo, del Atalanta, mm. que no es tan sonado, pero como insignia como tal, podemos tener a Gravenberch, a Frankie de Jong. Ahora está cogiendo mucho más vuelo Reinders en el Manchester City. Sí. Entonces, es que tienen mucho. Coupe Miners de la Juventus. Mm. Tienen muy, muy buen centro del campo y cositas interesantes. Es verdad que arriba le echo en falta a ver cómo lo gestiona, ¿no? Nuestro Memphis Depay, que sabemos qué calidad tiene para aburrir, pero bueno, está jugando en Brasil, se lesiona mucho, es muy de cristal, pero a lo mejor les falta ese 9 puro. Imagínate que pasa algo a Depay, pues será Berghuis capaz de hacer esa función de 9 que antes hacía un Luke de Jong o un Huntelaar o un similar, no lo sabemos. O Van Nistelrooy. Sí, Bueno, es que eso son palabras mayores, yo creo ya. eso Ahí tenían un efectivamente. 9 con muchas referencias. 9 estrella, claro, Rudiger por también. supuesto. Bueno, yo creo que el 9 va a ser Cody Gakpo, ¿eh? Porque aunque es un jugador con Es sus que le veo más como características, segunda punta. segunda punta, incluso para jugar en la banda, porque tiene buena zancada, pero sí que le he visto actuando muchas veces en el Liverpool al principio y luego también en Países Bajos, que fue donde empezó a destacar, como delantero centro, ¿eh? Y no creo que vaya mal. También está Justin Kluivert por ahí, que no es un 9 puro y ya se ha quedado como eterna promesa porque parecía que iba a ir mucho más y ya está con 27 añitos, tendría que estar explotando. Bueno, en un Bournemouth que ha hecho muy buena temporada, pero, pero bueno, sí deja un poco más dudas arriba, es cierto. Yo también veo que está muy completa la defensa con jugadorazos, el medio del campo con jugadores de clase media alta muy, muy, muy interesantes. Y arriba, pues le falta un poquito a esta Sí. selección Orange, ¿verdad? El seleccionador es Ronald Koeman. ¿Tendrá algo que ver que tenga tanta estrella para contener el bloque? ¿Cómo lo ves? Veremos.
veremos a ver, pues si te va de verdad no lo sé, o sea, me imagino que sí y que pueden hacer muy buen papel, pero bueno, Koeman es capaz de sacar lo mejor o lo peor. Mm. Entonces, bueno, pues también te digo, yo creo que es una selección que nadie se va a querer cruzar. No, seguro que no, seguro que no. Y la baja más sensible y la que vamos a echar de menos en Países Bajos es Xavi Simons, ¿no? Se Sí, lesionó el cruzado anterior y sí, lo perdemos además fue para ese doloroso Mundial. porque venía haciendo buena temporada, pese que el Tottenham las ha pasado canutas este año, pero bueno, era como el faro y sí, sí, una pena, la verdad, no tenerle. Pero bueno, yo creo que sí, se les ha lesionado, pero tiene, tiene cosas para suplirle. Mm. Se les Sí. lesiona Memphis Depay y te digo, bueno, pues a lo mejor solo tiene a Gakpo, ¿sabes? Mm. Pero bueno, por lo menos con De Jong, Reinders, Coupe Miners y todos estos, y Gravenberch, que a mí me parece un fuera de serie, pese a no haber tenido su mejor temporada, yo creo que van bastante servidos de mediocentros. Ujú. Sin duda. Bueno, pues vamos a pasar a otra de las grandes rivales del grupo, porque este grupo va a haber más que lucha por quedar primera, ¿eh? Japón. Sí, sí. La Japón probablemente más competitiva de los últimos tiempos, ¿no? De las últimas ediciones de Sí, los mundiales. sí, sí, y Se lo con mucho pregunten a jugador, Brasil. mucho jugador en Europa. Sí, Ya muchísimo. Japón tiene prácticamente su entera selección jugando en Europa, cosa que 21 dice mucho. jugadores. 21 jugadores están en Europa. Es decir, que tienen claro que pasa por ahí el crecimiento. ¿Quién tienes por ahí? A Japón. Yo a Kubo, por supuesto, como gran Hombre, estrella. Probablemente el sí. que más conozcamos, pero Bueno, y Mitoma del Brighton sí. también es conocido y lleva muchas veces ahí dando bastante que hablar en la liga. Por lo menos yo lo que sigo de la Premier siempre tiene incidencia en el juego. O sea, no hay una Ujú. vez que no. Curra, que es una maravilla verlo, pero el talento puro, como tú bien dices, es Cubo. Cubo es fantasía, es Capitán Subasa. Es Oliver y Benji llevado a la realidad. Pues, ¿quién puede tirar de ese tipo de fantasías? Pues esta que fusa. Y eso Sí, que ha tenido unas lesiones bastante duraderas este año, pero es un sí. chico que a mí me gusta mucho y que yo creo que además gusta verle jugar a la gente. Da espectáculo, cómo maneja el balón, cómo lo lleva cosido al pie. Hay mucho ahí, mucho. Sí, el Entonces bueno sí, de yo creo que son los Cubo dos más así, no ha que te destacaría. tenido regularidad este año. Bueno, a lo mejor viene fresco. A mí mi toma me sale como baja, ¿eh? Creo que No Japón me lo pierde. fastidies. Sí, por un desgarre en los isquiotibiales grave. Así que. Anda. Pues Y le tenía yo en mi lista. parece que también pierde Japón a Takumi Minamino. Es decir, Sí, Minamino sí que ot- lo sabía. otra gran baluarte de los japoneses. Yo te voy a añadir algún nombre más. Por ejemplo, Nagatomo, que ya tiene 39 años, es otro de los Sí. grandes veteranos del Mundial, pero bueno, O de hecho es con de los mucho. pocos, yo creo que juega, me parece que en Japón, ¿no? De Sí, hecho. en el FC Tokio, eso es. Luego tenemos a Endo, a Ah, de Wataru Liverpool, Endo, cierto. sí, del Liverpool. A Daichi Kamada, del Crystal Palace, que ha hecho muy buena temporada. Incluso te voy a añadir a Daisen Maeda, que algún partidillo así del Celtic siempre está en los highlights y es un delantero con bastante gol, con bastante gol. Pues lo anotaremos, sí, por supuesto. Así que, bueno, y nos hemos dejado a Hiroki Ito del Múnich, del Bayern de Múnich, Sí, del FS Bayern. sí, Así sí, que, bueno, defensa vamos a central. ver Sí que a ver. cómo compite el Japón de Hajime Moriyasu, que ya va por los 264 millones de euros, ¿eh? El valor de Japón. O sea Muy que esta bien. selección en ascenso. Pasamos a Suecia. Bueno, pues Suecia, ¿no? Un poco reinventarse, porque no tiene ese equipo que a lo mejor, que sí que siempre ha salido Ibrahimovic y tal, pero tenía más de uno, que podía Sí. ser bastante conocido, digamos, pero ojo la delantera.
Eso te iba a decir, que si miras hacia arriba, ¿Sabes? Porque dices, Alexander ostras, Isak normalmente y empezamos por Víctor abajo, Gyökeres. pero entre Isaac, Gyökeres y luego pues tienen a Elanga, que te puede revolucionar un Elanga. partido del Newcastle, es que, ojo que tres. Entonces es que Sí, tienen mucha sí. potencia, transiciones, además van al espacio. ¿Quién puede brear y quién correr? Porque entre Isaac y Gyökeres pues pueden abrir huecos por todos lados. Le veo un poquito falto de defensa esta vez. A lo Sí. mejor tiene una defensa un poco más débil. Es verdad bueno, está Lindelof así como más experiencia, ¿no? Ha tenido que tirar de él, Graham Que le han Potter, tenido que para ver llamar y yo si... creo que será titular siempre y cuando se lo permita el físico y que esté bien. Eso es. Pero bueno, tiene jugadores que sí, estando en clubs, digamos, top, no tienen digamos, los minutos necesarios. Entonces, yo creo que puede ser una defensa improvisada, porque otro de los que va, que a mí me ha gustado mucho este año, es Starfelt, del Celta de Vigo, conocido en la Liga Sí, Española. buena temporada ha hecho, Y, ¿eh? y ha hecho muy buena temporada, muy buena temporada. Entonces, bueno, pues puede apañarlo. No sé qué tal irán los laterales, porque yo veo un poquito flojito, pero bueno. Y como personajes así a seguir, pues no sé si ha ido el bueno de Verbal, sí, ¿no? Está Lucas Verbal, del Sí, Tottenham. Lucas Bergwall está, sí. Pues ese me pondría como jugador a seguir porque me 20, gusta 20 bastante. añitos, ¿eh? El diestro Sí, del Tottenham Hotspur. me gusta bastante y luego quiero seguir un poco me pasa un poco como a ti, a Nigren, del Celtic. Y claro, no es lo mismo verle en el Celtic que verle ya en una competición como esta. Entonces, bueno, Está, sí. me voy a quedar con esos dos para seguir. Muy bien. Yo te voy a añadir, en vez de jovencitos, otro veterano, Jasper Castro, del Udinese, No, sí, que, bueno, súper conocido en el continente europeo, trotamundos de un montón de equipos en los que ha jugado y muy interesante, ¿no? Porque también jugador contrastadísimo, Jasper Castro. Bueno, pues vamos a ver Suecia y cómo compite con una selección de las grandes como Países Bajos y un Japón en clara rebeldía, ¿eh? Difícil de batir. sí, Pues cerramos el grupo con Túnez. muy bien. Pues ¿Qué, Túnez, qué tienes de Túnez? Túnez tengo muy poquito también, me ha dado tiempo a verle algún resumen y lo que veo ya de primera vista es que tú tienes los datos de valoraciones y de cosas, yo creo que puede ser de las menos valoradas. Mm, No tiene mucha gente, digamos, en la élite, ¿no? Y a lo mejor eso pues le puede pasar factura. Como baluartes, pues yo creo que está Skiri del Eintracht sí, y Mejbri, sí, que al del final... Barley. Sí, yo había puesto a Skiri como estrella de Túnez mm, y Melvrik también. Había destacado a Slimane del Norwich, a Garbi del Augsburgo y a Talbi, a Montasser Talbi del Lorient, que también es conocido de la Liga Francesa, mucho jugador en Francia por ese vínculo tunecino-francés y bastante jugador en Europa, ¿eh? También Túnez, es decir, jugadores que saben competir. Pero sí, probablemente la selección más débil del grupo, aunque cuidado con Túnez, que en las últimas Copas de África está siempre ahí entre los 8 o 4 primeros, ¿eh? sí, sí, sí. Y luego, bueno, está también el futbolista hermano de un conocido del Real Madrid, que es Sami Khedira, pero que no juega Ah, en Alemania, que juega aquí, juega que es aquí Rani, Rani Khedira Rani del Unión Khedira. Berlín. Sí, que no es el caso de dos hermanos jugando el mismo pero bueno, es un caso de, como hemos comentado, de un hermano en un país y otro en otro. Pues bueno, Sí, sí. ya como curiosidad. Venga, Curiosidades, pues nacionalización, la globalización, que también está en el fútbol muy presente desde hace exacto. tiempo, ¿verdad? Bueno, pues veremos cómo le va al plantel de Sarri Lamushi, este plantel que vale 65 millones de euros. Sí, de los bajitos de este De los mundial. bajitos. Ahora, ya lo quisieran muchos clubes de segunda división tener este presupuesto, ¿no? Hombre, Incluso alguno de primera. alguno de primera.
Pues nada, Bueno, como para pues cerrar el grupo, clasificación, eso es. ¿cómo lo ves? Yo creo, a ver, para mí un poco veo, sí, digamos la lógica me hace poner un Países Bajos, Japón, Suecia, Sí. pero voy a darle la oportunidad y voy a poner Japón, Países Bajos, Suecia. Pues estamos completamente de acuerdo, Juan. Yo también en mi pronóstico veo a Japón como líder de grupo. Luego pasará lo que pase y a lo mejor Japón se la pega en la primera fase y Sí, no se ahora clasifica siquiera. venimos nosotros y cuartos, pero no, Sí, esperemos que no. pero yo también la veo como muy posible primera de grupo, sobre todo por el ritmo con el que viene compitiendo. O Sí, sea que cuidadito con Japón. Bueno, te cuento, los partidos de este grupo empieza con Países Bajos-Japón. O sea vámonos. que el grupo empieza fortísimo. El 14 de junio, el domingo, a las 4 de la tarde, 10 de la noche, hora española. Muy importante ver ese Países Bajos-Japón en Dallas, Texas, Estados Unidos, ahí en el AT&T Stadium de los Cowboys, que menudo estadio, también. Sí, Cubierto, estos no van a sufrir el calor allí. Y luego Suecia-Túnez, cerrará la primera jornada. En la segunda tenemos un Países Bajos-Suecia. Y en la tercera, Japón cierra con Suecia y será Países Bajos la que se enfrente a Túnez, en Kansas City. ¿Te suena? Arrowhead. sí, un poquito, ¿verdad? Ahí sí que va a hacer calor. Eso te iba a decir. Ahí sí que va a hacer calor. Y además hay varios partidos en Arrowhead a las 12 de la mañana de hora estadounidense que no sé a quién se le ha ocurrido. Eh, sí, sí, De locos, sí. tela, tela, Bueno, tela. este es 7 de la tarde, horario de Nueva York. Arrowhead probablemente sean 5, Sí, 5 de la eran tarde. pues, Por ahí, bueno, sí, por ahí andará. Bueno, o calor bueno, horrible, claro. pues no 38, pero 34. Sí, Oye, sí. O sea que, bueno, pues ahí cerrarán ese grupo Túnez y Países Bajos. Así que nos vamos al grupo G. otro que interesante, cuanto Sí, menos. por lo menos por el primer grupo puede tener pelea o más por la segunda parte, o sea, el primer grupo, el primer puesto. Yo a lo mejor incluso más por el segundo puesto, ¿no? Sí, sí, yo Vemos a creo que sí. Bélgica muy favorita, yo creo, ¿no? Para dominar el grupo. Pues yo creo que sí, y que además me alegro. ¿Y por qué? Porque Bélgica yo creo que era la generación dorada, es que al final no ha ganado, es que, bueno, también les eliminan equipos como Argentina o como tal, pues, ¿qué le vas a hacer? O sea, está bien, Claro. claro, pero, pero es que para mí lleva una selección otra vez que el entrenador le ha dado un buen cambio y que genera ilusión. Me refiero, a mí hay jugadores que me gustan mucho, que están ahí, que no sabemos lo que pueden dar de sí, perfecto, como Kevin De Bruyne. Pero Sí, es que Kevin De Bruyne le he visto en los amistosos, le he visto en el Nápoles. No es el Kevin De Bruyne de antaño, pero no es el Kevin De Bruyne que se queda parado buscando su posición de mediocentro porque, oye, yo ya no me muevo y... No, no, no. O sea, este Kevin De Bruyne no ha terminado y no ha dicho su última palabra. Y tiene una selección muy competitiva. Para empezar, pues tiene como baluarte al mejor portero del mundo, que eso siempre es un plus, no sí, solo por lo que totalmente. te para, sino por lo que genera el resto. Los, los goles que para son goles a favor, ¿no? Como se suele decir. Exacto. Y luego tú cuando eres defensa y hemos jugado mucho al fútbol y mucho el fútbol juntos, o sea, con un portero así, ¿cómo estás, no? Pues estás La diciendo, tranquilidad que bueno, pues transmite. puedo tirar la línea hacia arriba, que si me pillan, pues bueno, tengo un seguro atrás. En los corners, ostras, tienes un seguro por alto. Entonces veo muy interesante esta selección. Mm. Eh, por ponerle a lo mejor un pero, puede ser en los centrales. Los centrales para mí no están contrastados como sí tenían en el pasado. Recordamos un Eiting, Alderweireld, que es que era una maravilla y cualquiera que entraba era más rocoso aún. Yo creo que se la va a jugar con Mejele del Brujas Sí, y no sé quién le acompañará. Tebas probablemente del Sporting, pero bueno, ahí estará la duda porque yo creo que el lateral derecho va a terminar siendo para Castañe. sí, sí, Bueno, ahí con sí, Munier seguro. y tal está ahí.
Y bueno, pues a ver qué pone en la izquierda, ¿no? Porque en la izquierda te puede venir de Kuiper, que a lo mejor es el elegido, o no sé qué, no sé si a lo mejor cambiará con Menier también y poder alternar a la izquierda, pero bueno, veremos. Arthur Tace del Eintracht también es candidato a jugar en el lateral. Bueno, vamos a ver, sí, es un Sí, poco todavía un regalo por abrir la exacto. defensa de Bélgica, pero sí, luego de medio campo para arriba, Es los que el mediocampo me Onana, gusta mucho. Tielemans, Axel Witsel, veteranísimo Sí, ya, pero que da rendimiento, conoce el oficio, es una competición corta, aunque este mundial es más largo que otros, pero sí, ahí pueden dar mucho juego. Y hombre, luego a el mí mencionado Tielemans De me Bruyne, gusta mucho. A mí sí. Tielemans me enamora. Ese futbolista y todavía tiene 28 años, o sea, que es fichable, pero no ha salido al final. Siempre se ha mantenido en la Premier, ahora en el Vila. Y yo ¿Mm? creo que eso no para el Barça en su momento, me parece, pero al final se hizo con Frankie de Jong y bueno, pues al final no fue. Pero sí, tiene mucho que rascar. Y luego pues tienes a Onana también que ha hecho muy buena temporada. Justo el mediocentro del Vila puede ser el mediocentro titular de Bélgica, Sí, con sin, Onana sin problema, Tielemans. vamos. Sí. Y luego a mí un futbolista que está un poco infravalorado, que es Van Aken. Yo veo que Van Aken siempre cumple y siempre lo Interesante, hace sí. bien. Sí, Así que sí, bueno, sí. veremos a ver. Probablemente que sigan el Brujas es lo que hace que le infravalore la gente, pero eso no significa que no sea ese jugador de valía que Sí, tú mencionas, ¿verdad? Y bueno, en este medio del campo, que lo puede acoplar también arriba, de hecho es un jugador ofensivamente súper peligroso, pero que a mí me ha encantado en la final de la Champions, es Leandro Trossard, que vaya sí. curro que se marcó jugando de interior izquierda. O Y que sea que esa es mi otra duda de Bélgica. ¿Qué va a hacer el seleccionador? Porque claro, ¿dónde rinde mejor Trossard? En la izquierda. ¿Dónde rinde absolutamente mejor Doku? En la izquierda. sí, es que cuida esa dupla, ¿eh? Es que es una dupla maravillosa, claro. Yo Es que creo le que puedes poner uno detrás de otro, en casi. los últimos partidos ha estado probando a Doku en la derecha. Entonces no sé si puede ser el sacrificado o no, que luego, oye, pues tienes a Dodi Lukebakio también, que puede jugar a pierna cambiada, pero bueno, ahí a ver a quién sacrificas, ¿no? Y Sí. me parece también, no sé qué te parece, si es relevante o no, el que haya llevado a Lukaku, con todo, pues al final toda la política que ha habido, que siempre está, que si sobrepasa de peso, que si se queja, que si no sé qué. Con Bélgica, pues le pasa un poco, no te voy a decir Ferran, ¿vale? Pero algo así, o sea, tiene gol. Y Sí, salvo el día que la falla, que suele ser calamitosa, porque es que es calamitosa, es lo que tiene Lukaku, ¿no? el tío se le caen los goles muchas veces. Entonces, Se claro, le caen los goles y el que yo creo tiene que es que alguien que meter, tienes que llevar. el que tiene que meter, que todo el mundo metería, es el que Lukaku falla, que es lo que le ha matado Eso un poco es. durante toda su carrera, pero joder, delantero contrastadísimo, goleador sin duda, no vamos a descubrir ahora a Lukaku. A mí me encanta un jugador en Bélgica que no le hemos mencionado todavía y que para mí debería ser el delantero centro titular, que es Charles de Ketelaere. Sí, Es el que me parece un Atalanta, si no me equivoco, jugador, ¿no? sí, del Atalanta, sí señor, del Atalanta de Bérgamo, zurdito, que te puede jugar un poquito también a costa de una banda, pero este chico cada vez que le he visto jugar, me parece que tiene veneno. Es verdad que probablemente no le dé para estar a un primerísimo nivel, pero Pues fíjate, yo pues, creo que va a ser el nuevo titular. yo también lo creo. Veremos la primera jornada, pero que la duda va a estar entre Trossard, Luquebacchio, dependiendo de lo que saque, porque Doku es un fijo. Para mí Trossard lo es, y Luquebacchio es para las segundas partes y si quiere revolucionar más el partido incluso. Pero para mí el tridente Doku, De Ketelaere y Trossard sería fijo aquí. Ujú, fíjate. Pues yo tiraría a Trossard un poquito más atrás, dejaría a Jeremy Doku en la izquierda porque me parece que es un jugador diferencial en la izquierda. La derecha también, ¿eh? No creo que tenga problemas para desbordar, pero yo en la izquierda le veo determinante, es decir, para ganarte un Sí. partido. No, yo es que pondría a Y Trossard en la derecha directamente. Si hace un cuatro Trossard tres en la tres, derecha. Ajá. si hace un 4-3-3, sí. A mí me gusta Trossard lo que le he visto en la medular por la capacidad creativa que tiene y el trabajo que ha demostrado que puede dar, que probablemente sea también responsabilidad de Arteta, Claro. pero Y ahí cuidado con está él. pero ahí está la otra incógnita también que te debato, que es si juega De Bruyne de inicio también, le cortas alas a De Bruyne si pones a Trossard por dentro.
Entonces, bueno, por Claro, eso, que a ver cómo hace todo ese ¿cómo gestiona mejunje, todo esto? porque es que tiene talento para aburrir El la talento para volver. Y selección. nos hemos dejado a Alexis Saelemaekers, Sí, el jugador del Milán, que no llega a este nivel de nombres, pero tampoco está muy lejos. no. Así que, bueno, vamos a ver, Rudy García, el seleccionador francés, cómo gestiona estos 481 millones que vale la selección de Bélgica y qué tal vemos a Bélgica compitiendo. Pues sí. Siguiente selección, yo creo que tiramos por Egipto, Egipto. sí. Bueno, Entonces, ¿qué me puedes decir de Egipto? bueno, pues Egipto podemos decir muchas cosas, probablemente las selecciones africanas más competitivas y más complicadas. Eso no significa que tengamos que ponerla como candidata a cuartos o semis, porque sería meterle mucha presión. Pero sí que un equipo que va a ser complicada en el grupo, ¿eh? Y quitarla de la segunda o tercera posición me parece difícil, tanto para Irán como para Nueva Zelanda, que les veo 2 o 3 escalones por debajo de Egipto. Y hablar de Egipto es hablar de Mohamed Salah, ¿no? Mm, sí, Y como baluarte Salah y luego tienes a un tal Marmoush que tampoco va Marmoush, eso mal. es, ese era el otro nombre, Marmoush. Es que vaya dos bichos que tiene Egipto arriba, ¿eh? Madre mía. Que Pues sí, hacen sí. un 7 ellos solos. Bueno, veremos a ver qué da de sí, ¿no? Esta selección, sobre todo a ver qué jugadores interesantes puede sacarnos, que siempre este tipo de selecciones hay algún chispazo de gente joven que puede deslumbrar y sí, pues al final con Salah y Marmoush arriba, pues siempre tienes un aliciente para ver este tipo de partidos, ¿no? Sí, desde luego, tiene 6 jugadores jugando en Europa. Todavía no es muy considerable, pero claro, 6. Y es una selección que vale 101 millones de euros. ¿Sabes cuánto valen Salah y Eso te Marmoush voy a decir, juntos? solo ellos, pues 100. No, hombre, 100 Bueno, está tampoco, un poco a la pero baja 90 y algo, pues. Porque Salah ya tiene 33 y Bueno, le han claro. puesto una valoración de 30 millones de euros, pero en otros tiempos, desde luego, Salah solo podría llegar a los 100 sin duda. O sea que, Tal cual. bueno, pues Pues vamos a muy ver qué bien. tal este Hossam Hassan, el seleccionador de Egipto, y qué capacidad le saca competitiva a los africanos. Y Pues si te cerramos el parece, grupo. cerramos un poco más rápido con Irán y Nueva Zelanda para que no se nos vaya Sí, tanto de tiempo porque viene España. Después. me parece que tenemos que darle tiempo a España suficiente. Porque además Pues mira, vemos claro que supuestamente los primeros y segundos va a ser entre estas dos sí, y luego como tercera pues ya veremos. ya veremos. No sé, ¿quién ves más? ¿A Irán o a Nueva Zelanda? Pues yo te voy a decir que a lo mejor me quedo con Irán. A lo mejor Porque te quedas viene con con el Irán. conflicto, viene con ganas a lo mejor de reivindicarse en Estados Unidos, por la cosa Sí, esta de que no le han dejado, que hasta última hora a lo mejor no le dejan entrar como tal. Pero bueno, también es verdad que Nueva Zelanda pues es un poco a lo mejor novata, pero que tiene gente jugando en Europa y gente interesante. Y luego está Chris Wood, que al final pues físico y todo lo que quieras, que te puede hacer un roto en algún momento porque también se le caen los goles. Entonces, bueno, pues sí. es cuestión del acierto que tenga y lo que se consigan cerrar atrás. Pero Tiene sí, más eso sería mi jugadores en valoración. Europa, pues tiene más jugadores en Europa Nueva Zelanda que Irán, pero sin embargo Sí, yo también veo tercera de grupo a Irán por lo habitual que es en Asia, en las copas de Asia y en algún mundial que ya ha aparecido, también ha sido una selección muy, muy correosa. Aquí en Irán destacamos a Taremi, Taremi, aunque el sí. jugador más valorado es Yajedi del Al Nasser, que vale 4,50 millones, 4 millones y medio. Claro, Yajedi tiene 27 años y Taremi es un veteranísimo ya de guerra, Sí. ¿no? De Olympiacos, conocidísimo y difícil de sacar adelante. Bueno, pues con esto cerramos el grupo G y recordamos un poquito y brevemente cómo son los emparejamientos, porque centrándonos en Bélgica, Bélgica empieza con Egipto, es decir, que el grupo G empieza el primer partido, puede ser muy determinante para la suerte de quién va a ser primera. Luego jugará con Irán en Los Ángeles, en California, y por último Bélgica se enfrenta a Nueva Zelanda en Vancouver.
Así que Egipto en la segunda jornada se va a enfrentar a Nueva Zelanda y en la última Irán. Ese va a ser un poco el calendario de este grupo G que se mantiene prácticamente todo el tiempo en el oeste entre Estados Unidos y Canadá. Muy bien. Así que pasamos a lo esperado, el grupo Sí, H. si te parece, podemos ir más rápido por el resto y acabar Y con España. terminamos con España, me parece muy bien. Pues venga, vamos a empezar el grupo H y vamos a ir muy rapidito también con la primera selección que viene según posiciones FIFA, que es Cabo Verde. Pues Cabo bueno, Verde que Cabo Verde tiene cositas, ¿eh? y No que para alarmar a nadie. viene de ganar 2 partidos. Sí, sí, de clasificarse a la eliminatoria de playoff, que fue una auténtica locura allí en Cabo Verde, como salió todo el mundo a la calle, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo, vamos, lo poco que he visto de Cabo Verde es que tiene unas bandas rapidísimas, que no les tumbas, que saben que van sin presión, eh, que tienen buena defensa. Bueno, vamos a ver qué nivel trae Logan Costa, conocido, jugador del Villarreal. Villarreal, sí. A ver si tiene minutos desde el principio, lo gestiona o qué. Y luego tiene un caso muy particular que es López, que fue contactado por LinkedIn. No sé si te la sabes esa. Le contactaron por LinkedIn, se creyó que era un No, no, fake y cuando no le me volvieron a sabía esa contactar en anécdota. inglés, pues ya contestó y sí, resulta que le contactaban porque era seleccionable con Cabo Verde. Pero Ah, bueno, el Roberto López Rico, ¿no? por poner algo gracioso. El defensa del Sagno Rovers. Exacto. Fíjate. Y nada, pues un poco yo destaco eso de esta selección, que va para arriba, que no se lo piensa, que luego es bastante, aunque parezca que no, bastante competitiva y que las bandas tienen bastante puñal. Dependen mucho, yo creo, arriba de Livramento, que es el destacado, digamos, en esta fase de selecciones, jugador que no ha metido un gol en toda la temporada en su club, pero que con la selección los ha metido todos y mira, están aquí. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué da de sí. Tiene 15 jugadores en Europa, Cabo Verde, ¿eh? O sea Sí, sí, que parece saben lo mentira, que pero sí. hacen. Sí, 45 millones vale esta selección. O sea que las podríamos poner entre las más débiles, de los países más pequeños, debutante en una Copa del Mundo, sí, pero a lo mejor está por encima de ese nivel de selecciones pequeñas y novatas. Y a mí me ha llamado mucho la atención el seleccionador bubista, que por lo visto es un cachondo el tío. Tiene una relación con sus jugadores buenísima, está todo el día de broma, los motiva a través del humor y lo adoran Pues allí mira, los seleccionados. O sea que, bueno, por destacarlo. Bueno, Arabia Saudí, la otra selección árabe que tenemos en esta fase de grupos, con situación conflictiva política y con mucho jugador en la Liga Nacional. Esta Liga Árabe, que ha sido tan pujante en los últimos años, pues tiene a muchísimos jugadores en su liga doméstica. Parece que los saudíes han conseguido lo que querían, ¿no? Revalorizando su liga, tener sí. jugadores de nivel para ir al Mundial. Sí, yo creo que sí. Al final, yo creo que su estrella como tal puede ser al Dawsari del Al Hilal, ¿verdad? Mm. Y no sé si decirte también otro no del Al Hilal, del Ahly, ¿De la que Lalí? es Sí. ya, Buraikan. Entonces, Sí, bueno, voy a pues decir esos dos porque, a ver, tampoco me he seguido la Liga Árabe como tal, pues un poco por Cristiano y esta gente, pues los partidos a lo mejor y resúmenes que juegan contra él, pero siempre aparecen buenas cosas de estos dos. Y qué decir, pues que fueron capaces de ensuciar un poco el Mundial a Argentina y que hombre, el pasado, sí. pueden repetir sorpresa y quién sabe si no colarse segunda en este grupo. ¿Quién Sí. sabe? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo te añado solamente a Abdul Hamid, que es del Racing Club de Lens y que es el único jugador que juega en Europa de esta selección saudita. Así que vamos a ver. Tiene un seleccionador griego, Georgios Sí. Donis, con conocimiento del fútbol europeo seguro.
y que sabrá competir a selecciones como España, aunque creemos que está muy lejos, ¿no? Cualquier derrota española con Arabia Saudí sería una sorpresa sin duda. Sí, 29 millones vale la Arabia Saudí. pues Así vamos con la que segunda favorita del grupo, sí, me parece bien. ¿no? Con Que Uruguay. con Uruguay. Que bueno, Qué Uruguay selección. tenemos un poco la duda de si Araujo llega o no llega o qué, porque al parecer tiene problemas en el sóleo, me parece que es al final, que vino a Madrid a tratarse y tal. Yo no me Ujú. la jugaría. Es un mundial muy largo, si está tocado tal puedes pasar la fase de grupos como puedas y ya veremos luego. Pero bueno, allá ellos y allá el seleccionador y allá quien sea. Lejos de eso, Sí, ¿qué te parece esta selección que mezcla también uruguaya. mucha veteranía con juventud, ¿verdad? Sí, sí, que suele ser un clásico de Uruguay. De Uruguay siempre se dice lo mismo, ¿no? Como un país con 3 millones de habitantes saca siempre este nivel competitivo. Cómo está Uruguay es siempre tan difícil de batir. Es impresionante, ¿no? Lo de Uruguay, que sea esta fuente inagotable de futbolistas. Y me parece que esta vez Uruguay, sin tener a lo mejor estrellas rutilantes del mundo del fútbol, más allá de Fede Valverde, probablemente, que es el gran baluarte de Uruguay, tiene mucho jugador conocido, de calidad, competitivo y cuidado. El otro es Darwin Núñez, ¿no? Ronald Sí, Araujo, Fede Valverde y Darwin Núñez son los tres grandes conocidos de Uruguay, pero cuidado, que yo he destacado también aquí a José María Jiménez, del Atleti, que también llega con una temporada regular, ¿no? Tenemos a Matías Oliveira, del Nápoles, que ha estado en el Getafe mucho tiempo, a Manuel Ugarte, del United, a Rodrigo Betancourt, del Tottenham, a Georgian de Arrascaeta, del Flamengo, Maximiliano Araujo, en el Sporting de Portugal, y a Salazar, del Portugal también. y a Rodrigo Salazar, de Sporting de Portugal o de Braga. Sporting de Portugal, me parece, ¿no? Ah, vale, A lo yo le mejor este año juega tenía. cedido en el Braga, puede ser. Sí, puede ser. Yo le tenía aquí en el Braga, pero los traspasos y las cesiones y las propiedades a veces Sí, tienen esas historias. O sea que, pues muy competitiva. ¿Qué vamos a decir? Siempre sí. lo ha sido, pero tiene jugadores que están ya en niveles muy altos en el fútbol europeo. Y si no, pues en el fútbol brasileño, porque es que es curioso que en Uruguay no juega ningún jugador. Difícil, claro. Ellos lo saben, los jugadores uruguayos saben que para ser competitivos internacionalmente tienen que salir de ahí. Pero claro, es que es Europa o Brasil-Argentina, donde están sus grandes estrellas y gran parte de la plantilla de Uruguay. Y pues para cerrar Uruguay te voy a hacer una pregunta. Ujú. ¿Ves a Fede Viñas titular, delantero del Oviedo? ¿O apostará por el siempre Darwin Núñez, el eterno? Mm, Yo creo que va a tirar por Darwin Núñez, sin duda. Pero Si bueno, fuera tiene ahí un selección. suplente que ojo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el seleccionador es Marcelo Bielsa. Sí, por eso nunca se sabe. A lo mejor ¿Y de qué repente vamos a decir te del pone loco a Bielsa, no? Valverde Sí, sí, de 9. es capaz de todo, es capaz de todo. Oye, esta selección uruguaya vale 524 millones de euros, ¿eh? Se me salen los dólares como es en Estados Unidos. Sí. 524 millones de euros, ¿eh? Sí, es que al final la Mm, gente joven se está revalorizando mucho y con solo el medio del campo tiene bastante valor ahí. Es sí. verdad que Darwin pues habrá bajado porque llega a verse de cuando estaba en el Liverpool y seguramente el valor es incluso mayor. Y bueno, en la defensa tiene alguna que otra cosilla, pero sí, sí, sí. Es Muy, un muy equipo interesante. contrastado y interesante. Eso Y es. que a España seguramente este partido le va a tener que generar dosis de paciencia. Sí, Así totalmente. que vamos a Pues ver. oye, Bueno, cerramos con España. cerramos con España, cerramos nuestro programa, cerramos con nuestra selección, a la que le deseamos de entrada toda la suerte del mundo y que lleguemos lo más lejos posible después de aquella lista que repasamos en aquel programa, ¿no? Sí, Y nos encomendamos a la calidad de la selección, porque línea por línea y casi puestos duplicados de los mejores del mundo en su posición. Pero luego tenemos también el tema un poco más místico, ¿no? El Mundial empieza con un México-Sudáfrica, igual que el del 2010. Esas coincidencias de las que hemos hablado que
que bueno, pues a Sí, lo mejor España estaba en el grupo H en el Mundial de Sudáfrica, vuelve a estar en el grupo H. Bueno, podemos veremos. agarrarnos a esas cosas o no, pero hay que confiar porque hay mucha selección. Aquí lo complicado va a ser tus estrellas, Juan. ¿Cuáles son tus estrellas? Es, es muy buena pregunta. A ver, es verdad que por los últimos años, pues todo el mundo se va a Lamine Yamal, ¿no? Pero yo te voy a decir que para mí la estrella de esta selección, y yo creo que es capital para el devenir de la selección, es Pedri. A mí Sí, Pedri es un jugador que veo que es el que contemporiza todo y el que es capaz de, si viene la presión, no tal, ojo, junto con Rodri, que me parece también otro de los que hay que destacar, no solo sí, por el juego, sino por lo que representa en el vestuario, ¿eh? Pero sí, es que yo estamos de creo que acuerdo. Pedri está ahí siempre. Le pasa un poco como a Xavi Hernández, que hasta que no desplegó ese fútbol de España, pues a lo mejor no se le dio la importancia que tuvo en todos los éxitos que tuvimos, como era el metrónomo, ¿no?, de la selección. Pues este papel lo tiene que tener Pedri. Y vamos a ver cómo llega, vamos a ver cómo gestiona todo, pero es que es una delicia verlo jugar. Ya está. Entonces, para mí, estrella número uno, Pedri. Después puede ser Lamine, porque Lamine ha demostrado que sigue creciendo y que no sabemos hasta dónde va a crecer. Es que no lo sabemos. Entonces, bueno, yo Sí, destaco esos dos como estrellas y como jugadores a seguir, que los conocemos de sobra por todas las ligas donde juegan y tal, pues me voy a quedar un poco, pues, con qué papel va a desempeñar, si se recupera bien, Víctor Muñoz, ¿no? De agitador, un poco de partidos, de ver si sigue con esa progresión que en el Osasuna ha mostrado, ver si es capaz de asumir un reto como es estar en un mundial. Claro, este chico le cambió la vida en un año, una barbaridad. Y para mí el otro a seguir, que sigue siendo a seguir porque es que todo lo hace bien, es Cubarsí. Entonces, pues bueno, me quedo con ellos. Debate en la portería, para mí lo sigue habiendo porque tenemos porterazos donde lo quieras. Juegue Raya, juegue Simón, juegue Joan García, cualquiera son porterazos. Para mí, ya lo discutimos en ese momento, creo que el titular de La Fuente es Unai. Creo que mi titular mm, es Raya porque ha sido el mejor portero solo, yo creo, sobrepasado por Courtois en toda la temporada y además, pues mira, llega a una final de Champions y aún así lo hace bien. Pero bueno, pues parece ser que tiene una estructura de La Fuente que la quiere mantener, que me parece bien. Y sobre todo que el Mundial es muy largo, que a lo mejor también los porteros necesitan esta vez rotar, ¿eh? Que también estar tanto tiempo con el mismo portero durante tantos partidos y tal, pues a lo mejor no viene bien tampoco. Veremos. y que puede pasar cualquier cosa. Y si pasa cualquier cosa, tenemos la suerte de que estamos cubiertos en la portería. Yo también creo como tú que va a ser Unai el titular. También como tú, mi titular sería Raya, aunque fuera por méritos. Y bueno, pues claro, yo no voy a añadir ya nada más de Rodri, de Pedri, de Lamine Yamal, porque ya lo has dicho todo y poco se puede decir. Sí que es verdad que Pedri es un jugador capital en la selección, porque es que es el jugador que determina a qué va a jugar España ese partido. A ver, España tiene un estilo muy marcado, Luis de la Fuente sabe lo que juega, me encanta cómo está trabajado el equipo tácticamente y siempre va a jugar a lo mismo, pero es que Pedri te da ese salto de calidad, la ruptura de líneas Exacto. desnivelan un partido, ¿no? O sea que. Y esa lectura del juego, ¿no? De ahora paramos, ahora vamos rápido, ahora mantenemos el control. Sí, en eso Pedri es una maravilla. Bueno, yo quiero destacar los laterales izquierdos, que son dos jugadores que están un poco eclipsados por las grandes estrellas del equipo, pero que son dos jugadorazos, Marco Curella y si no Alejandro Grimaldo, que la calidad que tiene para poner el balón donde le da la gana es tremenda. Y también Marcos Llorente, que puede jugar en donde le quieras poner. Si Sí. tuviera Bielsa de seleccionador, Marcos Llorente, yo creo que de lo único que no jugaría es de portero y veríamos. Y bueno, pues Miquel Merino y Fabián Ruiz, Sí, a mí finalistas de es la que te sabe Champions. mal elegir a uno, porque a mí, por Sí, ejemplo, y lo digo abiertamente, me considero un enamorado de Fabián. Luego a lo mejor no hace un buen mundial, no lo sé, pero a mí es un chico
que me encanta. Y te sabe mal dejar a gente fuera de, pues tú gracias a Dios estás nombrando el resto. Pero es que la temporada de Pubil ha sido espectacular. La Sí, temporada de Eric García ha sido espectacular. La espectacular. temporada de... Es que qué decirte, de dónde lo mires. O sea, es que Sí. donde lo mires, porque con permiso de don Nico Williams, por todo lo que está sufriendo esta temporada, porque si no, como estrella, a mí Nico Williams, o sea, Nico Williams bien, Claro. Es me que yo lo tenía parece, marcado como estrella, lo claro, que pasa es que viene con muchas dudas, ¿no? Con exacto. esta Entonces, temporada y, y que ha ahí sido va a en estar blanco. también un poco el kit de la cuestión, porque tienes a Lamine Yamal, sabes que una te va a hacer, pero es que tienes la otra amenaza por el otro lado y no puedes cubrir todo. Ya está. Son dos sacacorchos, ¿eh? Estos dos, Mm. porque cuando. Pero claro, tienen que estar los dos a tope. Y de momento ninguno de Sí. los dos creo que va a ser titular en el primer partido. Y que Así a mí me que sigue si te quería pedir opinión, si quieres, para sí, cerrar un poco el plantel de la selección, que yo soy de la opinión que está muy infravalorado de toda la vida Mikel Oyarzabal. sí, totalmente de acuerdo. Y no hace Y te más iba que a hacer una demostrar pregunta, ¿cuánto puede costar ese fichaje a un club top? Con permiso de la Pues Real mira, Sociedad, me refiero top a los que siempre están en Champions. ¿Cuánto puede costarle ese delantero que nos estamos pegando? Que si 150 millones por Julián Álvarez, que si 100 por Rashford, si no es con opciones de compra, que si no sé qué, no sé cuántos. ¿Cuánto puede costar Mikel? la valoración que yo tengo para luego hacer la valoración general de España son 40 millones. Yo creo que Mikel Oyarzabal antes de la Eurocopa valía 20 si llegaba. Si llegaba. Pero es que Sí. ahora 40, toma, Y yo creo que ahora te los 40 doy. la Real no te lo vende. Y si vale Hombre, 40 estamos perdiendo el tiempo muchos clubes totalmente. por no tener a Mikel Oyarzabal. Y esto es sin querer fastidiar a los churiurdines, que no hay ningún ánimo Sí, que yo de que estoy pierdan encantado a Mikel. Sí, le con que vemos se en la quede Liga Española y ahí lo y ya me disfrutamos. dolió que salieran Zubimendi y Merino en la misma temporada porque otro gallo hubiera cantado a la Real Sociedad. Pero Desde es luego. que me parece un tío espectacular. Sí, 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 sí. Y el otro día en el amistoso, minuto 2, pum, para adentro, ala, ya está, venga. Mm. Aquí estoy yo y cuando, o sea, ahora mismo está dando una sensación de superioridad que creo que no lo ha dado nunca. O sea, siempre me ha parecido un jugadorazo, me ha parecido que estaba infravalorado como tú, me ha parecido un jugador excelso en muchas parcelas del juego, en el perfil de ataque, pero también en el perfil de defensa. Y sin embargo, ahora yo es que le veo en su momento de oro, ¿no? El momento cumbre de su Sí. carrera está a un nivelazo. Yo creo que se ha juntado también con el tema madurez, entre que físicamente te encuentras bien, te sientes con confianza y encima eres lo suficientemente maduro para saber lo que requiere el partido cuando lo requiere. Sí, sí. Y claro, si encima te haces mayor sin lesiones gordas, pues es que eres una pasada, porque tienes toda la experiencia detrás y todo el físico que te acompañe. Pues ya está. Desde luego. Y esa mentalidad que tiene, que te gana Sí, el partido de la Eurocopa él con el gol, bueno, no él solo, pero mete el gol de la Eurocopa, le entrevistan y parece que solamente sí, acaba de recibir un aprobado o algo. Es que es como si no hubiera pasado nada. O sea, es totalmente. emblemático. El tío mantiene muchísimo, contiene la emoción fenomenal, ¿no? Y bueno, yo también mencionaría a Dani Olmo, porque Dani Olmo para mí es uno de mis ojitos derechos desde que jugaba en el Dinamo de Zagreb, luego en Leipzig, ahora en el Barça. Me parece un jugador también súper peligroso, que queda ahí un poquito eclipsado por las estrellas, con calidad para jugar en medio campo, para jugar arriba en muchas posiciones y otro capaz también de romper líneas. Más a veces con desmarques que con pases, pero cuidadito con Dani Olmo, que también puede ser clave en esta selección española si llega muy lejos, que es lo que queremos. Exacto. Pues muy ¿Cuánto bien. dirías que vale la selección española que va a debutar el 15 de junio? Se te va. O sea, yo no sé cuánto puede ser, pero si antes no sé qué selección has dicho 800, no sé si era la alemana, que has Sí, dicho por ahí, Alemania, 800, sí. pues ponla para arriba. 900 y pico, casi 1000. Uf, cómo se nota los que trabajan en economía, ¿eh? No, no.
pero ya por Sí. pura lógica. Viendo Sí, los pues planteles de uno y otro, 1.169 millones de euros. ahí lo Sin llevas. duda, una de las selecciones más caras del Mundial. Para el tercer episodio, si te parece, hacemos la comparativa, hacemos el top 5, top de selecciones, a ver cuáles son las más caras. España va a estar entre las 5 primeras, sin duda, y no descartes entre las 3. Vale, me parece estupendo. ¿Te parece bien? Así que nada, venga, pues vamos a cerrar el Pues muy bien, grupo cerramos con los este. partidos Sí, y cerramos programa hoy, por hoy. Pues bueno, ya sabemos que España debuta contra Cabo Verde el 15 de junio, papel y boli, por si alguno todavía anda un poco despistado, que no lo creo, ¿vale? 15 de junio, 6 de la tarde, hora española. Son 12 de la mañana, hora local, porque España juega en Atlanta, en el Mercedes Stadium, aunque ya saben que para el Mundial no mantienen los nombres comerciales, en Georgia, y volverá a jugar ahí el 21, también a las 6 de la tarde, contra Arabia Saudí. España ya sabemos que cierra su participación en este grupo G contra Uruguay, perdón, sí que este nos va grupo a H, he tocar dicho G, madrugar. contra Uruguay, y ese ya sí que es 26 de junio a las 2 de la mañana. Sí, toca o trasnochar o madrugar. Juega en Guadalajara, juega en Guadalajara, en México. España cierra su participación contra Uruguay. Los otros partidos, pues yo destaco fundamentalmente el Arabia Saudí-Uruguay, que es de la primera jornada, 15 de junio también, a las 12 de la noche, ya del 16, que va a haber mucho en juego ahí. Así Pues sí, que este es el grupo H y este es el bloque de este programa, de este monográfico del pues Mundial. estupendo. Pues muy bien, yo creo un bloque con muchas cosas interesantes, con mucho, por favor, papel y boli para seguir, o teclado con notas o lo que queráis, pero ojo los jugadores que hemos mencionado, ojo las selecciones que hemos mencionado, y con muchas ganas de ese debut y de ver de lo que somos capaces. Si te parece, cerramos con el dato anecdótico de Venga, este programa. Fíjate que tengo una clasificación de estadios. Están muy igualados. Evidentemente, en los estadios mexicanos y canadienses se juegan menos partidos, aunque en Vancouver se juegan 7, mientras que en Guadalajara se juegan 4. En Montreal también se juegan 4, en el Azteca de México se juegan 5, es decir, que no es de los estadios que más partidos va a coger del Mundial ni de lejos. Y luego empezamos a entrar en un grupo de 6, 7 y 8, que hay muchísimos. La gran parte de los estadios norteamericanos estadounidenses tienen ese número de partidos. ¿Cuál crees que es el estadio que más partidos acoge? Y ya te adelanto que tiene trampa, porque lo normal es pensar. bueno, te diría que Atlanta coge bastantes, me parece. Sí, Lo que no sé si... 8 partidos, de los que más. O sea, que toda la razón. Lo normal sería pensar el MetLife, ¿no? Que es el estadio de la final. Pues oye, el MetLife, el estadio de la No, final. pero no suele ser. Pues 8 partidos, igual que Ah, el mira, pues pensaba que estadio podría ser de menos. Atlanta. El SoFi Stadium, el estadio de los Chargers y de los Rams, 8 partidos también. Pero, ¿cuál crees que es el que más? Sí. Como no sea Lambeau Field. No, el Lambeau no juegan y estaría guay, ¿eh? Porque el Ah, Lambeau, vale. el estadio de los Packers, es un estadio mítico de la NFL. Sí. Pues es el estadio de los Cowboys, el estadio de Dallas, el Ah, AT&T Stadium. 9 partidos se van a 9 jugar allí, partidos. ¿sí? En Dallas. No sé si es ¿Tiene porque... cubierto? Sí, es cubierto, es cubierto. También Igual es que por el eso, de yo los creo. Texans, el Energy Stadium, que también está en el mismo estado, en Texas, pero en este caso en San Antonio. Sí. Bueno, O pues oye, sea buen dato. que También es verdad que no sí, tiene sentido ponerlo en la costa este porque es que o sea, es época de huracanes. Como pongas muchos partidos en la costa este y te venga uno, reprograma todos los partidos. sí, 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 Pero sin bueno, duda. Y toquemos madera y esperemos que no venga. para cerrar, ¿dónde crees estados de Estados Unidos donde se juegan más partidos? Estados de Estados Unidos. Sí.
Mira, se juegan partidos en California, se juegan partidos en Texas, se juegan partidos en Georgia, se juegan partidos en Florida, se juegan partidos en Massachusetts, se juegan partidos en Nueva York y se juegan partidos en Pensilvania. De esos estados que te digo, ¿cuál crees que alberga más partidos? Pues no sé qué decirte. O sea, te diría Texas por dimensión, pero no va a ser. Pues Georgia, a sí, lo mejor. es Texas, es Texas. Es Vale. Texas, Digo, por dimensión, no sé. sí, tiene 2 estadios, tiene 2 sedes, el Energy y el AT&T, y se juegan 15 partidos en Texas. 14 partidos en California, que también tiene Los Ángeles y San Francisco como sedes, Sí. pero Texas se lleva 15. Para conseguir 15 partidos necesitamos juntar todos los de Atlanta y todos los de Miami, todos los de Georgia y todos los de Florida. Y luego, si juntamos la zona, esto pensando un poco en viajeros que estén por allí, Boston, Nueva York y Filadelfia, ahí, si quisieras ver todos los partidos del Mundial que se celebran en esos 3 estadios, verías 21, lo cual tampoco está nada mal. Ahora, tal y como están las entradas, Ya ves. o eres multimillonario Está viendo ahí bastante lío, pero bueno, sí. o no hay capacidad posible para ver todo eso. Así que, nada, pues así cerramos un poco el programa con estas curiosidades Muy bien. del calendario. Pues nada, nos veremos para todos los oyentes en el próximo episodio. Este ha sido un poquito más largo porque yo creo que los grupos lo merecían. Sí, mucha candidata. Y nada, que disfrutéis del comienzo del Mundial, que empezamos esta noche, hora española, a las 9, en el mítico Estadio Azteca. Así que vamos a ver qué nos depara este Mundial. Muy bien. Un abrazo, Diego. Un abrazo, Cuídate Juan. mucho. Un abrazo para todo el mundo. Que vaya bien. Hasta luego. Vale.